Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal Latidos de Simio. Ya saben, este espacio literario donde hablamos de libros, donde los comentamos, donde los intentamos analizar y bueno, sobre todo compartir con todos ustedes. Y bueno, estamos aquí, vamos a hablar de un libro de cuentos, bueno, muy interesante, del cual quiero ir intentando desglosar de lo que me encontré en esta lectura. Y bueno, este libro lo adquirí en 2024 y lo dejé en la torre de los libros pendientes. Y bueno, cuando lo comencé a leer, lo compré en 2024 y lo comencé a leer en 2025, sucedió que solo terminé un relato y aunque me gustó, bueno, opté por dejar el libro. Ya saben, son cosas que a veces suceden. Y bueno, y este 2026 me dije que era ya una cuenta pendiente conmigo mismo y me di la oportunidad, porque me la di a mí mismo, me di la oportunidad de ya leerlo con mejor ánimo, con mejor disposición, y lo que encontré entre sus páginas me hizo reaccionar con algo tan sencillo que dije, qué maravilla de libro, y bueno, déjenles cuento de este libro que se llama ¿Cómo piensan las piedras?, de Brenda Lozano. Este libro está editado por Alfaguara y salió en el 2017. Sí, 2017, ¿Cómo piensan las piedras? Es un libro breve en su formato, tiene apenas un poco más de 150 páginas, es un libro de cuentos. Y bueno, no sé si ustedes ya conocían a la escritora Brenda Lozano. Yo la verdad no, lo vi ahí, les digo, en 2024 en las estanterías de esa tienda de música. Dije, bueno, no la conozco, voy a descubrirla. Y bueno, les leo muy breve la reseña de Brenda Lozano. Ella es narradora, ensayista y editora. Estudió literatura en México y en Estados Unidos. Ha tenido diferentes residencias de escritura, tanto en Estados Unidos, Europa y América del Sur. Su primera novela es Todo Nada, de 2009, que estuvo, según nos dice acá, está siendo adaptada al cine. Su segunda novela es Cuaderno Ideal. Y bueno, y este libro, Cómo piensan las piedras, es su primer volumen de cuentos. Y bueno, cada uno de estos cuentos, ya voy a hablar un poco, comentar el libro. Cada uno de estos cuentos es un pulido mecanismo donde la ficción nos va llevando por historias desde entrañables, trágicas, de la vida cotidiana y sus misterios. Aparecen sectas extrañas, muchas ansiedades de los personajes, dolor por ciertas pérdidas, hasta humor y mucha reflexión y profundidad de pensamiento en este libro de Brenda Lozano. Esta edición consta de 13 cuentos, que esto lo digo obviamente muy personal, es de lo mejor que he leído, de lo mejor que he leído en los últimos meses en cuanto a relatos breves, porque supuso para mí un descubrimiento de esta autora que, bueno, conoce su oficio y cómo mantener al lector en vilo, ¿no? Ya sabemos que el cuento es ese universo comprimido donde no se puede ir mucho por las ramas, sino tiene que llevarnos en la narración hacia un punto de inicio, ¿no? Y una culminación, ya sea de final abierto, final cerrado, y creo yo, una de las cuestiones que más me gusta del cuento es que el escenario o el momento para iniciar el cuento puede ser cualquiera, ¿no? Es decir, no hay un momento determinado, puede incluso iniciar, valga la expresión, por el final, puede iniciar en un sillón, puede iniciar con un monólogo, describiendo un escenario, un ambiente, un pensamiento, bueno, muchísimas maneras para iniciar los cuentos. Y bueno, en este volumen, por cierto, algunos de estos títulos, como titula la autora sus cuentos, me parecen bastante originales y de alguna manera, pues nos dicen mucho de la trama. Cada uno de estos relatos, pues bueno, desteje redes y engranajes narrativos. Aquí los protagonistas y narradores, dependiendo del caso, pues bueno, son hombres y mujeres con vivencias comunes, pero a la vez llenas de complejidad, ¿no? De la que la autora se encarga de ir desentrañando.
eh, hubo textos de cómo piensan las piedras que me hicieron sentir como si nada de lo que estuviera fuera de esto, de la narración, nada de lo que estuviera fuera de la narración importaba, ¿no? Creo que esta cualidad solo la desarrollan los buenos escritores y en este caso, bueno, el caso de una escritora. Es decir, te sumerges tanto en la historia que lo que sucede a tu alrededor, pues bueno, no tiene tanta importancia en ese momento, ¿no? Y dentro de este catálogo cuentístico, destaco algunos cuentos, son 13 cuentos, ¿no? Me gustaron la mayoría, pero destaco, por ejemplo, Elefantes, un cuento bastante entrañable, es el primero de hecho, fue el primero que leí, me gustó, pero como les decía al principio del video, lo dejé. Bueno, es un cuento, Elefantes, bastante entrañable de una persona que siente cercanía por estos animales y cómo se da una cuestión de relación bastante entrañable, ¿no? Entre seres humanos y animales y cómo cuando este personaje, bueno, llega al fin de sus días, los elefantes hacen una ceremonia de luto, muy interesante. Tiene otro que se llama Estados de Cuenta, Cupones y un catálogo de farmacia, donde se recrean los celos, ¿no? Los celos y todo lo que conlleva, los celos en este caso de una mujer, estando en una relación, los celos que de alguna manera, muchas veces, ustedes lo saben, pues bueno, lleva a la paranoia, ¿no? Hay un cuento, uno de mis favoritos, se llama Martina, otro es Lo Quieto, Lo Turbio, creo, y también otro de mis cuentos que me gustaron mucho es Lugares que nos sobrevivirán, una especie de cuento terapia de quien está narrando su relación con su padre, con la infancia, con su hermano, las relaciones amorosas, no sé, muchas cosas que nos van pasando, de hecho viene como en fragmentos. Hay otro que se llama Cables, Todo lo prestado, un gorila que responde, un cuento bastante plagado de humor, ¿no? De un descuido en un zoológico, los ruidos de al lado, donde unos ruidos, valga la aclaración, bueno, de la casa del vecino hay unos ruidos muy extraños, ¿no? Como de pensando que si no hay algunos seres que no son de este planeta y al final, y como que resulta que es una secta ahí extraña, bueno, muchas cosas que aquí nos vamos encontrando en cómo piensan las piedras. Y como mencionaba también, las reflexiones, el pensamiento profundo, vamos encontrándolo en este volumen. Reflexiones que obviamente están dentro de la historia, ¿no? Que lo dicen los narradores o que lo dicen los protagonistas y que tú como lector pues rescatas ese fragmento individual, ¿no? Y te ponen mucho a reflexionar, ¿no? Aquí son varios, obviamente, pero aquí señalé solo algunos. Quiero permitirme leer un par. Por ejemplo, en el cuento Elefantes dice: en los zoológicos y en las bibliotecas, nuestros hijos aprenden qué es la empatía. Eso es lo que más necesitamos recordar en tiempos de guerra, ¿no? Una reflexión bastante interesante que nos deja pues obviamente pensando en esta cuestión. Les quiero leer otro, permítame tantito. Esta reflexión también está dentro de otro cuento. Dice: las historias, como los elevadores, deberían tener una placa indicando la máxima cantidad de peso que resisten. Las historias, como los elevadores, deberían tener una placa indicando la máxima cantidad de peso que resisten, ¿no? Esas analogías que nos va dejando aquí y allá los personajes, obviamente con el ingenio y la reflexión de la propia autora, Brenda Lozano, bueno, el cuento se enriquece bastante, ¿no? Y otro que me gustó mucho, que tiene que ver con el desprecio, ¿no? Dentro de uno de mis cuentos favoritos que se llama Martina, ya es el último que voy a leer, dice: el desprecio crea lazos sólidos. Odiar lo mismo nos acerca más a un amigo que los gustos en común. El desprecio crea lazos sólidos. Odiar lo mismo nos acerca más a un amigo que los gustos en común, ¿no? Y bueno, muchas de este tipo de frases van apareciendo en este
maravilloso libro de cuentos, un libro muy interesante, muy entretenido, reflexivo, y de hecho en cuanto a la cuestión narrativa, no, eso bajo mi criterio y mi opinión, obviamente, son bastante sobrios, no sé si es la palabra correcta, ¿no? No todos los cuentos son de una vertiginosidad narrativa, ¿no? Sino que son como que uno los va paladeando poco a poco, ¿no? Yo cuando los iba leyendo es como una narración lenta, ¿no? Que no aburrida, ojo, que no aburrida, una narración que tienes que leerlo con mucha lentitud, con mucho disfrute de cada frase, ¿no? Porque la autora, bueno, pese a que tiene algunos párrafos bastante extensos, bueno, uno los tiene que ir leyendo como debería ser cualquier libro, leerlo con mucha calma. Y este libro, pues bueno, incita o invita a una lectura muy detenida, ¿no? Y donde uno tiene que encontrar ciertos detalles que bueno, los narradores o la propia autora, bueno, va ahí escenificando para que tú como lector te sientas dentro de la historia. Y bueno, y la pregunta de cómo piensan las piedras que da título al libro, pues bueno, yo no tengo una respuesta en concreto, pero aquí la narradora o el narrador, en el cuento que justamente da título al libro, ¿no? Hace una especie de comparación que me pareció bastante puntual, ¿no? Y nos dice, leo textual, dice, porque creo que las piedras son más inteligentes que los delfines porque no se mueven ni hacen ruido, ¿no? Y tal vez dentro de muchas de lo que uno va captando en estas historias, las piedras son los pensamientos. ¿Qué tanto peso tienen nuestros pensamientos o los pensamientos de estos personajes que de alguna manera se vuelven unas piedras, ¿no? A veces una carga, a veces como no se mueven, ¿no? Están dentro de nosotros. Bueno, eso es lo que me llevó de alguna manera a reflexionar sobre cómo piensan las piedras y si lo analizamos, pues bueno, por cierto, aquí está la portada, ¿no? Una gran roca que se ve ahí, ¿no? Si analizáramos la función de una piedra, ¿no? La característica de una piedra en su aparente inmovilidad, si esas piedras tuvieran vida y observaran, ¿no? Fueran, creo yo, unos elementos, ¿no? O llamémosle entre comillas seres, pues bastante reflexivos y contemplativos, porque en su inmovilidad, de alguna manera, pues observan todo lo que sucede alrededor, ¿no? Eso es lo que me deja a mí como reflexión de esta lectura muy enriquecedora, de verdad. Es un libro que disfruté muchísimo, ¿no? de esta autora mexicana, que bueno, ha escrito y nos ha legado este libro, Cómo piensan las piedras. Es una lectura, es una gran lectura, no me arrepiento, la verdad, de haber vuelto por fin a este libro en este año. ¿Por qué? Porque uno va descubriendo los misterios de estos personajes de la vida cotidiana, el misterio de la vida cotidiana, que aunque tal parece que esta misma, la vida cotidiana, no tiene nada de extraordinario, si nos detenemos a analizarla, a pensarla con más detenimiento, quizás hallemos y entendamos sus misterios, ¿no? Creo que yo también estoy un poco en proceso de aprender de los misterios de la vida cotidiana, que parece tan intrascendente en ciertos sentidos por la repetición, por lo cíclico, porque, bueno, aparentemente en la vida cotidiana nada sucede, pero cuando uno se detiene a pensar en lo que realmente sucede en la vida cotidiana, la vida cambia, ¿no? Si hacemos este ejercicio de reflexión sobre nuestras decisiones, sobre lo que vamos viviendo, y bueno, si eres escritor o quieres recrear lo que vas viviendo o adquieres o aprendes parte de lo que ves en la vida cotidiana y lo conviertes en ficción o en literatura, bueno, esa aparente intrascendencia, bueno, se vuelve un pequeño paisaje artístico, ¿no? Eso es lo que yo creo y por consiguiente, bueno, les recomiendo de Brenda Lozano, Cómo piensan las piedras, 13 cuentos maravillosos, editado por Alfaguara. Salió en 2017, pero de verdad no se lo pueden perder. Un gran, un gran texto
Y por cierto, incluso en la parte de la contraportada dice, entrecomillado, nos estrellamos contra lo que más queremos, ¿no? Y bueno, muchas cosas que aquí te la pasas muy bien, te las pasas muy bien, perdón, te entretienes, sí, pero también hay un ejercicio de reflexión, de profundidad de los personajes, de eso que van viviendo, padeciendo, sufriendo, observando, ¿no? Y bueno, muchas otras cuestiones que aquí ustedes, si tienen la oportunidad y si quieren descubrir, van a ir conociendo y obviamente descubriendo en estos increíbles y maravillosos cuentos de Brenda Lozano. Bueno, Brenda Lozano, una gran voz narrativa que la verdad yo acabo de descubrir y se las vengo a recomendar a todos ustedes este volumen de cuentos, Cómo piensan las piedras, de Brenda Lozano. Y bueno, gracias por ver el video. Los saludo como siempre desde estas calurosas tierras de Chiapas. Bueno, en México por lo regular siempre hace calor, pero aquí en Chiapas, bueno, siempre está bastante caluroso, pero bueno, eso no es impedimento para hablar de lo que tanto nos gusta, de los libros, y aunque a veces nuestra vida cotidiana, hablo personalmente, tiene algunos pesares, tiene algunos inconvenientes que no podemos controlar, uno busca la manera de sobrellevar y también para mí esto es también muy personal. Bueno, los libros me ayudan a ir entendiendo, ir apartándome de esa cotidianidad que muchas veces se vuelve pesada, compleja y que uno quisiera renunciar a muchas cosas, pero ya está acá y bueno, hay que seguir adelante y bueno, los libros son una gran compañía. Y bueno, gracias por el video. Como ya saben, siempre les recomiendo que me regales tu like, tu comentario, que compartas el video, me ayudes a llegar a más lectores. Tenemos algunos blogs, tenemos el otro canal, el Rocker Simio, que ahí voy subiendo de vez en cuando algunos videos. Cada domingo en el periódico Cuarto Poder, ahí publico una reseña, columna sobre un texto, ya sea un libro o un cuento, donde retomo la parte criminal de la historia y analizo ese aspecto. Y bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en un siguiente episodio de este su honesto, no sé si confiable, pero sí muy honesto, Latidos de Simio. Ponte a leer, disfruta las lecturas, esfuérzate, de verdad. Si comienzas a leer, si no eres lector, si comienzas a leer, no te vas a arrepentir. Es una de las mejores elecciones de la vida, el hábito de leer. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.